Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Recuerde usted que Joyería Alarcón está esperándole acá en el sur de la Florida, en la 10404 West Flagler. 305-228-8899 es el teléfono que debe marcar para que lo estén esperando cuando usted llegue a comprar su reloj, su pulsera, su arete, su dije, su anillo. Ya estarán esperando por usted y lo atenderán de la mejor manera posible y usted saldrá definitivamente satisfecho. Nos acompaña el epidemiólogo Leonel Argüello, a quien le agradecemos estos minutos para profundizar sobre esta nueva oleada del coronavirus. Doctor, qué bueno poder compartir con usted nuevamente. Un abrazo. Un abrazo y buenas tardes. Mucho gusto. Doctor, ¿cómo valoraría usted lo que ocurre en Nicaragua hoy? ¿Qué está pasando en Nicaragua hoy en relación al COVID-19? Porque desde el lado del régimen de Daniel Ortega se sigue tratando de vender la idea de que hay un muerto por semana y que a pesar de que hay a veces más contagios en los números, las cifras no son dramáticas. Y por el otro lado, el Observatorio Ciudadano COVID-19 sigue dando cifras preocupantes, 89 muertos en las últimas semanas y un número creciente de contagios. Pero frente a ese escenario y frente a una OPS que duda de todo lo que sale de Nicaragua, ¿cómo ve usted la situación de Nicaragua hoy? Mira, la situación de la epidemia comenzó prácticamente desde el mes de noviembre, donde el Ministerio de Salud oficialmente dijo que tenía 7 veces más personas fallecidas por neumonía. Y desde el mes de noviembre nosotros vemos un incremento en los casos sostenidos a tal grado que las mismas cifras oficiales del Ministerio de Salud ya te están reportando más de 400 casos y un fallecido. Obviamente esos 400 casos es la mitad de lo que reporta en una semana el Observatorio Ciudadano por la COVID-19 y sin embargo es 20 veces más fallecidos lo que reporta el observatorio que lo que reporta el Ministerio de Salud. Y aún así yo creo que la realidad del observatorio que se acerca más es todavía como la mitad. Yo creo que hay mucho más que eso, pues esa es mi estimación personal, porque actualmente es más difícil poder conseguir información por las amenazas y por los temores que tiene la gente de en cualquier momento pues ser acusado, ¿no? Se ha vuelto, siempre fue prohibida la palabra COVID y ahora peor, ¿verdad? Cuando se han llamado a los médicos a amenazarlos que no se puede hablar de la enfermedad. Entonces, por otro lado, yo creo que en todos lados la gente sabe, pues se está viviendo por todos lados, algunos hospitales que están llenos, otros no, pero la gente se está dando cuenta quién se enferma de la COVID-19, quién fallece, a quién están enterrando en esa comunidad, ¿verdad? Por otras causas. A veces hasta la misma familia se queda callada por aquel temor de que le vayan a quitar su muerto, ¿verdad? Y se lo van a llevar y lo lleven en entierro express. Entonces, la realidad está difícil, el mundo está complicado y siempre yo he dicho de que lo que sucede allá también sucede aquí en Nicaragua, pues. Entonces, aquí no tenemos por qué enredarnos. La situación está peor, no podemos estar pensando de que está mejor porque no hemos hecho algo para que mejore y las cosas no mejoran solitas. Y en segundo lugar, estamos hablando de que estamos enfrentando una nueva variante, que es la variante Delta, ¿verdad? Que es peligrosísima. Doctor, lo interrumpo para solamente seguir en este tema de la variante Delta. Hasta ahora, en Nicaragua, nunca nadie oficialmente ha hablado de esto. Es decir, nunca, ni siquiera en uno de esos machotes de los comunicados, que si se les puede llamar así, del MINSA se ha reconocido que la variante está en Nicaragua. Sin embargo, desde Costa Rica se dice que ha llegado nicaragüenses a ese país contagiados de la variante Delta. ¿Qué significa la variante Delta? ¿Cómo se explica? ¿Qué efectos tiene y cuál es la diferencia entre la variante Delta y el COVID-19? Sí, los virus normalmente se transforman porque se van adecuando para poder sobrevivir. Y en esas transformaciones, este virus de repente hace algunas que son buenas para el virus y otras que son malas para el virus. Entonces, las que son malas para el virus tienden que el virus sea menos fuerte y menos contagioso. Y las que son buenas para el virus, porque significa su sobrevivencia, son aquellas que hacen que el virus sea más contagioso. No necesariamente más mortal, porque si se muere todo el que ataque el virus, entonces ya no puede seguir viviendo el virus, porque el virus se muere con el muerto, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahorita, por ejemplo, el SARS-CoV-2, que es el virus que produce la COVID-19,
tiene alrededor de 12.700 mutaciones o cambios. Pero esas 12.700 mutaciones o cambios que ha hecho en los 19 años que llevamos 19 meses, perdón, que llevamos de la pandemia, en realidad hay 6 que son de preocupación internacional, que se han descubierto en Inglaterra, en Sudáfrica, en la India, en Brasil, y en Perú, inclusive la lambda, que se le colocó nombres del alfabeto griego para evitar esa confusión que tiene la gente, porque lamentablemente creen que es que tiene que venir alguien de la India para que te pase la variante Delta. No es así. Las variantes las producimos los propios nicaragüenses. Cuando vamos al molote, cuando participamos en aglomeraciones, cuando no guardamos la distancia. ¿Por qué? Porque entre más se contagia la gente, más posibilidades de que surja la variante. La variante es una fotocopia del mismo virus, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la que va a predominar? La variante Delta, porque es el doble de contagiosa, porque es más agresiva y porque además está afectando bastante más a niños y a jóvenes. Y te voy a dar los argumentos por qué en Nicaragua tenemos la variante Delta. Ya diste uno vos, que es el que confirma, ¿no? Porque Costa Rica encontró 2 o 3 personas con COVID, les hicieron las pruebas y encontraron que tenían la variante Delta. Estas pruebas las pueden hacer perfectamente también en Nicaragua. No te puedo decir que lo van a hacer público, pero que tienen el equipo, lo tienen desde hace años, tienen la capacidad de la gente, la tienen desde hace años, y este año la Organización Panamericana de la Salud no solamente ofreció sus servicios de apoyo técnico, sino también los laboratorios de referencia donde vos envías para que te confirmen el diagnóstico de eso. Entonces, desde el punto de vista clínico, ¿qué estamos observando nosotros? En primer lugar, y esto que estoy diciendo yo es absolutamente lógico, cualquiera de las personas en Nicaragua puede darse cuenta que lo que estoy diciendo yo es cierto. El año pasado en una familia se enfermaba uno, a lo sumo 2 personas, pero era una sola persona. Ahora no, ahora vos ves una familia donde hay 2, 3, inclusive las familias enteras. Yo conozco una familia que son familias grandes, por supuesto, donde hay 50 enfermos de COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que te das cuenta de que son más gente. ¿Por qué? Porque hay una variante que te está haciendo que esta enfermedad sea más contagiosa. Esa es la primera evidencia clínica, ¿no? La segunda evidencia es que vos estás viendo que antes los pacientes se complicaban entre el 7º y 10º día, ahora lo hacen entre el 3º y el 5º día, segunda evidencia. Tercera evidencia, el año pasado sabíamos que había niños, sabíamos que había jóvenes, pero ahora, ¿verdad? Hemos hospitalizado jóvenes y hemos hospitalizado niños, que es una gran diferencia. Y además tenemos niños con el síndrome multisistémico inflamatorio, que es una complicación bastante grave. Y eso no se puede tapar. Y sí tuvimos, cuando comenzó la epidemia, tuvimos ese síndrome, tuvimos esas complicaciones con niños y hubieron el Bellespay, esas cosas, pero no se diagnosticaban porque no se conocía lo que era. Ahora sí ya sabemos qué era. O sea que en Nicaragua sí se ha estado presentando, pero ahora hay más. Y eso lo termina de cerrar el círculo, el hecho de que ya en Costa Rica la diagnosticaron, ¿verdad? Entonces, es normal. Además, si vos me decís en qué país del mundo va a surgir la variante Delta, yo te digo que en Nicaragua, porque en Nicaragua son miles de actividades de promoción de contagio para que la gente se enferme, lamentablemente, pues, y seguimos haciendo cosas equivocadas. Mire, y aquí yo quiero aclarar lo siguiente, porque te dicen, no, si yo estuve en una aglomeración, tuve un melote, tuve una fiesta, pasé alegre, no me pasó nada. Ojo, el 80% de los niños y el 42% de los adultos no presentamos síntomas. No tenemos malestares, pero somos capaces de transmitir la enfermedad por un periodo de 10 días. ¿Ya? Y lo peor de todo esto es que el que no se enferma, si no se complica o no se muere, entre el 35% al 70% de la gente que ya le dio COVID, les va a quedar con secuelas o daños posteriores. Yo te puedo decir de gente en Nicaragua, en el norte, en el sur, en diferentes lugares, hasta en el Caribe, de pacientes que yo he visto que se les cae el pelo 3 meses hasta 6 meses después de la enfermedad. Se les cae el pelo, como que vos sabés que el pelo normalmente se cae o por estrés o por un tratamiento contra el cáncer, pues es lo más común. He visto gente con dolores en las articulaciones, gente que no se puede levantar de la cama, gente que se le dificulta la respiración. Todo esto son asuntos de día, ¿verdad? Pero es importante darse cuenta de que no hay ninguna ganga para enfermarse, no deberíamos enfermar y nadie debería morir de esta enfermedad porque es una enfermedad totalmente evitable. Ahora, doctor, a mí me ha dicho gente que después de que le dio el COVID,
se siente como viejito, dice, me siento como que fuera un viejito, así, o sea, me quedo con estragos. Tengo 3 meses desde que me dio y todavía me sigue doliendo la rabadilla, o me siguen doliendo los huesos. No he vuelto a ser el mismo, no he vuelto a ser la misma. Doctor, la variante Delta, ¿cuál es la diferencia en los síntomas? Porque ya me ha dicho que es más contagiosa, ¿verdad? Tiene la facilidad de contagiar a más gente, pero en los síntomas versus el coronavirus que teníamos, como la pandemia que todo el año pasado nos mantuvo encerrados en las casas. Bueno, la pandemia en realidad mantuvo encerrado en las casas en otros países, en Nicaragua no. Bueno, En Nicaragua perdón, nada más sí. esa acotación es más que válida. Gracias por ella, de verdad que Sí. sí. En Nicaragua nada más un ratito, ¿verdad? Cuando las asociaciones médicas les pedimos a la gente de que por favor se quedara en sus casas, la gente hizo caso y se disminuyó. Pero si vos ves ahora el movimiento de la gente, según el análisis que hace Google, está como que nada, ¿verdad? Y vos vas ahí y la gente, pues que está consciente de COVID sufre porque dice, aquí hay como que hubieran dos Nicaragua, ¿verdad? La Nicaragua consciente y la Nicaragua ignorante, la Nicaragua que está burlándose de una enfermedad que además es totalmente prevenible. Mira, la variante Delta se presenta con los mismos síntomas. Este es un virus que te entra en el cuerpo, se te va directamente a los pulmones, no se queda en la garganta dando vueltas, ni las gárgaras sirven para eso, va directamente al pulmón, como que te meten una inyección, se mete en la célula y a partir de infectar el pulmón comienza a infectar todos los órganos. Al infectar todos los órganos, te puede infectar, por ejemplo, los nervios y perdés el olfato y perdés el gusto. Te puede infectar los ojos y te da una conjuntivitis, se te pone rosadito el ojo, la parte blanca. Te puede dar diarrea, te puede dar dolor de estómago, te puede dar hasta sordera, te puede dar, la variante Delta se ha estado viendo, hasta sordera también, que es sordera por suerte temporal. Te puede dar también fiebre, dolor de cabeza, dolor del cuerpo y esa sensación que decís vos que está como que te pasó un camión, te sentís totalmente apaleado y sin fuerza. Todo eso lo puede dar. Algunos plantean que puede dar un poquito más de diarrea que el virus original, pero la verdad es que todavía eso se está estudiando. De todas maneras, cuando uno tiene una epidemia y vos tenés cualquier sintomatología respiratoria u otra, tenés que sospechar que es COVID-19 hasta que no se demuestre lo contrario. Y esta es una enfermedad que podés controlarla porque son las mismas medidas de prevención, tanto para la variante como para o el virus original, perdón. Ahora, hay quienes piensan, doctor, que póngame las imágenes, doña Dickel, por favor, de las procesiones, porque quiero escuchar la opinión del doctor Argüello a partir de lo que aparece en estas imágenes, que son actividades propias de los nicaragüenses en su tradición, para los que creen, para los que no creen, para los que van por promesa, para los que van por vagancia, por lo que sea, ¿verdad? El punto, doctor, es que en estas actividades vemos a la gente, a unos con mascarilla, a otros sin mascarilla, pero suponiendo que el 95% de los que están ahí llevan mascarilla puesta, ¿eso te garantiza a vos que el coronavirus no te va a abrazar? No te garantiza absolutamente por la siguiente razón. Primero, si la mascarilla se moja, porque está un montón de gente, hay calor, si la mascarilla se te humedece, ya no sirve. ¿Ya? Y yo no creo que la gente esté con 3 mascarillas para estársela cambiando. Y si la está cambiando y está frente a la gente, va a respirar el virus también. Ese es el primer problema que tenés. Segundo, que las medidas tienen que ser integrales. Es mascarilla y distanciamiento. Mira, por eso la Iglesia Católica de manera muy responsable ha dicho, no hay que hacer este tipo de celebraciones. Mira, ahora, si vos querés hacer algo, hacelo, pero con la distancia debida. O sea, no me digas que no se puede. A ver, cuando vemos a las palillonas y los muchachos que tocan el tambor y que tocan la flauta y que tocan todas las cosas, cuando se hacen las festividades patrias, no guardan una distancia. Así es. Cuando vos y yo estábamos en el colegio, no guardábamos un brazo de distancia. Así es. ¿Verdad? Eso perfectamente lo podés Pero es hacer que, en un pero es que, lugar doctor, abierto vamos y a se guarda ubicarnos distancia. también, doctor, en la festividad, ¿no? Vas bailando al santo y bailarle al santo sin ir chocándote con el otro, no es muy divertido, ¿no? Y si no tomas licor tampoco, parece, ¿verdad? Entonces no hay que hacerlo. Cuando vos tenés un protocolo que tenés que cumplir y no podés cumplirlo, no lo hagas, ¿verdad? Como dice el dicho nicaragüense, o sea, si el niño es llorón y la china que lo pellizca, entonces no lo pellizques, pues déjalo realmente y no lo hagas, porque todo debería tener protocolo. Y qué bueno que enseñaste esas imágenes, porque que también quisiera aprovechar yo, que alguien es responsable de eso, ¿verdad?
O sea, alguna persona, algunas personas son responsables de eso porque Bueno, están aquí yo creo que hay contagiando que gente. ser claros y yo voy a ser más claro en ese sentido. La Iglesia Católica y el cardenal Brenes particularmente ha dicho, bueno, miren, evitemos esto. Y Santo Domingo no salió. Salieron unos trujanes a decir que como se podía romper la tradición y las promesas, agarraron una réplica del santo y armaron su bacanal para que quienes consideran que deberían de ir ahí se conglomeraran alrededor de este santo falso y se divirtieran a su ancha. Igual pasó con los caballistas el primero de agosto. Yo me quedé Pero asustado, porque la ahí verdad es es donde vos que deberías, hay, ahí es donde- el dinero por un lado y las ganas de contrariar a la Iglesia Católica por el otro es lo que ha estado prevaleciendo en ese sentido. claro, pero entonces ahí es donde vos tenés que tener un gobierno que funcione, ¿verdad? Un gobierno que pare ese tipo de actividades, que ponga mano dura en ese tipo de actividades, porque no puedes permitir que una persona contagie a otro. O sea, yo no tengo ningún derecho, me asiste a mí, de que estemos los dos a menos de 2 metros de distancia y que yo no me ponga mascarilla y no te exija ponerte mascarilla vos. ¿Verdad? Tiene que ser. Y yo quería decir que además de las aglomeraciones que producen estas variantes, que a la larga va a ser un problema con las vacunas porque no va a funcionar en un futuro cercano, entonces hay que recordar también otro tipo de aglomeración que tenemos muy frecuentemente en Nicaragua y que la gente está obligada a hacerla, que son los buses. Mira, al día de hoy, y ahí hago un llamado a los responsables de buses, de transportes, de las rutas, del negocio, que ellos son responsables de cuidar a sus clientes. O sea, ¿cómo es posible que yo vaya, por ejemplo, a comer a un restaurante, que yo vaya a agarrar un bus y voy a salir con la enfermedad? Me estás enfermando vos sos responsable de enfermarme, no puede ser. Y a estas alturas en Nicaragua, a pesar de que existe una normativa del Ministerio de Salud, específicamente de la COVID-19, no se abren las ventanas, la gente no se lava las manos al subir al bus, la gente tampoco utiliza mascarilla, el ayudante, el chofer tampoco utilizan mascarilla. Entonces la pobre gente se está cuidando en su casa y todo, pero tiene que tomar el bus para ir a su trabajo y ahí se contagia. Entonces, ¿quién es responsable de esos contagios? ¿Verdad? Porque ¿quién va a ser responsable de todas estas muertes que son absolutamente evitables? No es normal que nosotros digamos, porque ya estaba viejito, ¿verdad? Ya se tenía que morir. No. ¿Y quién dice que se tiene que morir? Es el COVID el que lo está matando. Si no hay COVID, no se tiene por qué morir. Es que era hipertenso, es que tenía la presión alta, es que era diabético, es que tenía no sé qué otros problemas. Y si no hubiera habido COVID, no se mueren. Entonces es perfectamente evitable, ¿verdad? Y eso es lo que no hemos logrado. Hoy yo estaba hablando con un colega salvadoreño y estábamos analizando la situación en Centroamérica y él le decía que el abordaje en Centroamérica sigue siendo equivocado porque todo el mundo está como concentrado en la vacuna. La vacuna es una medida más, pero no podés disminuir las otras medidas como son el distanciamiento físico de al menos 2 metros entre persona y persona, el lavado de manos por más de 40 segundos, no tocarse ojos, nariz ni boca, buscar lugares ventilados, ponerse careta facial o pantalla protectora plástica cuando puedas y vacunarte cuando te corresponde, ¿verdad? Pero tenés que hacer todas esas medidas de prevención. Si no haces esas medidas de prevención, no funciona. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿y por qué razón la gente no toma las medidas de prevención? Es que somos suicidas, ¿verdad? Es que somos unos irresponsables que estamos contagiando a otra gente que se enferma. ¿O qué es lo que nos está pasando? Porque fíjate, si vos vas caminando en el lugar que estés, en el país que estés, vos vas caminando y se te acerca una persona que huele mal, ¿verdad? ¿Qué es lo que haces? Distanciamiento. Claro. ¿Verdad? Buscás, es un mecanismo de defensa, te distancias. Pero si no podés distanciarte, ¿qué haces? Agarrás, ¿verdad? Y te tapas la mano y la nariz y la boca o te pones un pañuelo, ¿verdad? Para taparte totalmente. Son medidas higiénicas y medidas de prevención. Lo que le estamos pidiendo a nosotros, a la gente, es muy poco. Manténganse a esa distancia, al menos 2 metros, usen mascarillas si van a salir, busquen lugares ventilados. No estamos pidiéndole que corran 5 kilómetros. Estamos pidiendo una cosa que es elemental. Y ahí los gobiernos tienen que ser muy enérgicos para el cumplimiento. No te pones en la mascarilla, no entras a este negocio. Pero Mira ahí, vos, vende tortillas, me está vendiendo tortillas, usted no se pone mascarilla, no le compro las tortillas. ¿Verdad? Tenemos que llegar a ese límite en el cual la propia sociedad civil se vaya educando y ponga límite. tiene Porque que ver. nadie tiene derecho a infectarme a mí, ni yo tengo derecho a contagiar a otros.
Ahí tiene que ver con el accionar del Estado como tal y del ciudadano en su deber y en su derecho, ¿verdad? En su deber de cuidarse y cuidar a los otros, en su derecho de reclamar no ser contagiado, ¿verdad? Por los otros. Y esa es una de las partes de educación que nos hace falta enormemente Yo- en Nicaragua, doctor. Fíjate que te voy a decir otra cosa. En Nicaragua es como que estés empujando a la gente que se cruce todas las luces rojas de los semáforos. Así estamos. O sea, no tiene sentido. Mira, Bueno, no tiene sentido. imagínense usted cómo es de contradictorio esto, que de pronto vemos a la Iglesia Católica que algunos, y ahí decía el cardenal Brenes en esa entrevista que le brindó a Nicaragua Actual, que pues de todo hay en la viña del Señor, y eso es cierto. Pues, hasta un obispo llamó a una actividad masiva en León, imagínese usted, el día de la gritería pequeña. Y en lugar de decirle a la gente, no, quédense en su casa porque pues vamos a seguir guardando las medidas, no nos aglomeremos, no nos agrupemos porque se está poniendo cada vez más feo. Ah, no, dice, cuando lleguen a la catedral vamos a gritar, ¿quién causa tanta alegría? Póngase su mascarilla. No van a decir la Asunción de María, póngase su mascarilla. Fíjese usted, o sea, ese nivel de irresponsabilidad yo no lo he visto en ninguna parte. Creo que Nicaragua es el único lugar en el que ocurren estas cosas, no sé. son cosas que no pueden, y tener responsabilidad, son cosas que no pueden ocurrir. Mira, yo me acuerdo, porque hay similitudes, y en algún momento podremos hablarlo, entre la epidemia del SIDA y la epidemia del COVID. Y la diferencia en el abordaje, cómo abordamos Nicaragua, fue el primer país en hacer un programa contra el SIDA sin tener un solo caso. Fíjate lo que era la mentalidad de prevención, ¿verdad? Ahora no. Y yo me acuerdo los primeros 19 casos de SIDA, que eran extranjeros todos, yo me senté con ellos. Y les dije, miren, si ustedes siguen teniendo relaciones sexuales aquí sin protección, es igualito que agarres una metralleta y comences a disparar. ¿Verdad? O sea, así como una bala mata, la COVID mata también. Entonces yo creo que ya es hora de que nos pongamos realmente las manos en la conciencia, que el gobierno rectifique también y que el ciudadano y la ciudadana tomemos medidas. O sea, no podemos seguir así. No te imaginas la cantidad de llamadas de gente que está enferma. O sea, yo te digo, lástima que nosotros no tenemos los datos, ¿verdad? Pero de hecho hay mucho más ahora que lo que hubieron. Lo que pasa es que lo tenemos, como habíamos dicho, es la tendencia, es largo. Pues esta es una epidemia que se va extendiendo en el tiempo. La que tuvimos el año pasado es una epidemia que tuvo un pico bien fuerte y entonces fue explosivo. Y a la gente se le quedó en la cabeza que si no tenés entierros express, que si no hay un montón de gente esperando frente a los hospitales, todo está bien. Aquí la epidemia se ha dado gusto. En Nicaragua ha estado todo el tiempo la epidemia presente, ¿verdad? En algunos momentos con más casos, en otros momentos con menos casos. Doctor, antes de ir a la pausa, eh, eh, la variante Delta, con los niños, sobre todo, es más probable que con el tema de la escuela y el manejo que hay desde la escuela tenga esto mayores repercusiones con niños contagiados y por ende más adultos también alcanzados en sus casas, porque ese es un gran problema. El niño, usted lo decía, es asintomático, 80% del niño es asintomático. Y ese niño llega a su casa, no tiene ningún síntoma, pero le llegó al abuelito de la casa la enfermedad y se lo voló, como decimos popularmente. Entonces, frente a la variante Delta, que es más contagiosa, más agresiva, el actuar del sistema educativo y el actuar de los padres de los niños, ¿cuál debería de ser? Mira, frente a esta situación y lo que está pasando en el mundo, porque en Nicaragua yo no sé por qué, y aquí no me refiero nada más al gobierno, me refiero a la población en general, yo no sé qué nos creemos los nicas, el pueblo elegido de Dios, yo no sé qué cosa, ¿verdad? Si nosotros somos iguales a todos los demás mortales, y lo que está pasando al otro lado del charco, como dice la gente en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasa en nuestros países vecinos, también puede pasar en Nicaragua. Nosotros no tenemos una característica especial para que no nos ocurra. Lo que pasa es que hay más información en otros países que la información que circula en Nicaragua. Entonces, efectivamente, las escuelas son un centro de contagio si no se cumplen con los protocolos. Pero vos has visto que en las escuelas privadas cierran, por ejemplo. Sí. Lo lógico sería que hay un niño que se encontró en un aula que es positivo, que tiene sintomatología, esa aula la cerrás junto con el profesor, se van durante 10 días afuera. Regresan después de los 10 días, ¿verdad? Si no están enfermos. Son varias aulas las que hay niños infectados, tenés que cerrar la escuela. Eso se está haciendo en el privado. Pero el público, a donde hay gente que tiene menos recursos, donde hay gente que tiene menos nivel de educación y menos acceso a las cosas, no estás haciendo eso. Entonces es hora de que esos protocolos
realmente en el sector público y privado se tomen con seriedad, se ejecuten con fuerza y que los padres de familia nos responsabilicemos por nuestros propios hijos, hijas, nietas y nietos, y que capacitemos a nuestros niños en que se puedan defender. Mira, una niña de 6 años lo hace hasta mejor que un adulto. Te le acercas, sepárese, te dice, porque puede tener el coronavirus, ¿verdad? Se ponen bien la mascarilla, saben guardar la distancia, entonces vos podés estar jugando con el niño enseñándole, a ver, 2 metros, ¿cuánto es 2 metros? Para que aprendan qué es lo que es 2 metros. Mira, le haces truco, te pones mal la mascarilla, ¿verdad? Y te acercas a él y te dice, no, y él se corre para atrás y te dice, no, por la distancia, además porque tenés mal puesta la mascarilla. O sea, hay que enseñarle a los niños que se defiendan porque esta es una cosa larga. Al paso que vamos en este momento, esto va para muchos años más. Todos los planes que habían de que para el año que viene iba a estar vacunada más de la población a nivel mundial, eso va a ser muy complejo y muy difícil. Primero porque la vacunación no se le está dando el carácter de urgencia. Y entonces se hacen las cosas al revés. Si viene la vacuna, la pongo. No, decime cuál es tu capacidad. Si Nicaragua tiene más de 1.500 unidades de salud, perfectamente en cada unidad de salud, vacunando una sola persona puede vacunar 100 personas y tenés 150.000 nicaragüenses que puedes vacunar en un día. Pero si vos sacás la cuenta de cuántos hemos vacunado en Nicaragua, y prácticamente depende de los datos, ¿verdad? Porque dijeron que eran 500.000 y después dijeron que era 1 millón y ahora sí, rectificó la OPS. Casualmente aquí estaba viendo y voy a hacer la pausa para que le entremos con más, digámosle con más, que el bisturí lo metamos más al fondo en esto, porque estamos hablando de números que varían. Primero eran 966.000 vacunas las que se habían utilizado o habían inoculado supuestamente con una primera dosis a 966.000. Ahora parece que lo bajaron a 580.000 y estamos hablando, doctor, que realmente han sido vacunados con las dos dosis, solamente 192.000 personas. Estamos hablando del 2,9% de la población de Nicaragua. Eso a estas alturas, ¿qué significa? Voy a la pausa, sí, para que cuando volvamos le entremos al tema de las vacunas. Este consentimiento que te hacen firmar cuando llegas, yo estoy altamente satisfecho con la información que me dan y por tanto, todo lo que me pase ya es cosa mía, pues nada tiene que ver el gobierno con lo que me pase. Yo me pongo la vacuna y ya, porque ya me informaron correctamente de qué se trata. De esto y más vamos a conversar con el doctor Leonel Argüello, nuestro invitado del Saborcito de Estar Informado de este jueves. Gracias por seguir con nosotros. Recuerden que mañana es viernes de redes, superchat, llamadas telefónicas, comentarios. Así que les invitamos desde ya para que mañana estén pendientes. Prudencio, viene muy bueno Prudencio, ya nos mandó su material de este viernes de redes y superchat y de sátira de Prudencio, así que les invitamos desde ya. Recuerde que Just Roots Color Bar está esperándole allá en la ciudad de Bel Air, en Texas, para que usted se realice su retoque y refrescamiento en el color de su cabello. Marque el 281-888-5184 para que haga su cita y cuando vaya a la 6809 Chimney Rock, que es la dirección de Just Roots Color Bar, lo estén esperando con los brazos abiertos y que lo atiendan excelentemente. Cuando usted salga de Just Roots Color Bar, le aseguramos que se va a ver con su pelo retocado y refrescado, nítido. Voy a la pausa comercial y regreso con el doctor Leonel Argüello. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahora Claro TV te presenta la nueva televisión, donde vos tenés el control para ver lo que querás en la pantalla que querás y a la hora que querás verlo. Porque podés retroceder en vivo, grabar, pausar y adelantar para que nunca te perdás un comienzo, un final, una jugada o lo que vos querás ver en tu televisor, computadora, tablet o smartphone. Contratalo hoy y viví la nueva televisión con Claro TV. ¡Claro que sí!
Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros. El doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo en American Immigration Bureau está esperándole para que usted resuelva su problema migratorio. Si su problema es legal migratorio, ese problema usted lo resuelve con el equipo del doctor Alfonso Oviedo Reyes, el mejor abogado de migración de toda la Florida. Marque el 305-613-6409. Ese es el teléfono que usted debe marcar o escribirle, perdón, directamente al doctor Oviedo a Oviedo13, oiga, Oviedo13@gmail.com. Su problema va a ser resuelto. Eso se lo garantizamos. Conversando en esta edición con el doctor Leonel Argüello, epidemiólogo nicaragüense, diría yo el más respetado de todos, por lo menos de mi parte, así lo veo. Y doctor, hablábamos de las vacunas. Los números, 966,000, de pronto la OPS dice, nos equivocamos. Un error involuntario hizo que pusiéramos en una cifra 966,770, pero realmente son 580,000. Estamos hablando de las 2 dosis. Pero en el mismo informe habla de que hoy día en Nicaragua solamente se han vacunado con las 2 dosis 192,608 personas, es decir, el 2,9% de la población. ¿Qué significa eso, doctor Argüello? Bueno, varias cosas. Primero, yo creo que uno tiene que valorarse en base a su capacidad. O sea, si vos corres 10 kilómetros y yo corro 5, vos y yo no compitamos porque me vas a ganar, ¿verdad? Buscate uno de tu tamaño, como decimos en Nicaragua. Entonces, en este caso es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la capacidad del sistema de salud? Y aquí la gente que nos está escuchando y nos está viendo sabe que no estoy mintiendo cuando el mismo Ministerio de Salud dice pusimos tantos millones de vacunas en las jornadas populares de vacunación, en las jornadas nacionales de vacunación, ¿verdad? Millones de dosis de vacunas. Pero esto no está sucediendo con la COVID-19. No hay información para el paciente. Si bien se le solicita el consentimiento informado, que no tiene ninguna validez porque vos no podés eximir al gobierno y menos al Ministerio de Salud de que no cumpla con su deber, ¿verdad? Tiene que cumplir con su deber. Nicaragua, como vemos en esa gráfica que está presentando país, son los que tenemos los más bajos de todo Centroamérica, ¿verdad? La vacunación más baja en todo, cuando Nicaragua es un país que tiene una experiencia enorme de más de 40 años de acumulación de experiencia de la vacunación. Entonces seguimos a esta altura vacunando en lugares que están muy concentrados, que no se guarda la distancia mínima, deberían ser 3 metros entre silla y silla, para que cuando vos te levantes mantengas al menos 2 metros de distancia con la otra persona. No se está haciendo eso. Es una angustia tremenda tener que vacunarte. A mí la gente me llama y le digo, yo no trabajo en el Ministerio de Salud, yo me informo en la prensa, le digo. U otra gente que me manda la información pues, de dónde es que van a vacunar. La gente se angustia, es una angustia tremenda sobre dónde te puedes poner la primera, dónde te puedes poner la segunda, cuando ya debería eso estar totalmente programado. Deberíamos estar utilizando nuestra capacidad. Si decían que había casi 1 millón de vacunas en Nicaragua puestas, eso significa que apenas estás hablando, si son 150,000 por día, en 2 días tenés 300,000. Mira, en 6 días ya podés hacer esas dosis perfectamente. Y estamos hablando de una vacuna que es una vacuna que la puede llevar en termos, como se vacuna tradicionalmente en Nicaragua. Aquí no estamos hablando ni de la Pfizer ni de la Moderna, que necesitan una refrigeración especial. O sea, no hay sentido con esto. Y el hecho de decir que es voluntaria, pues toda la vida ha sido voluntaria la vacunación en Nicaragua, ¿verdad? Pero la gente se expone. Yo he visto muchísima gente que se ha ido a vacunar y cuando yo saco el cálculo me doy cuenta que ese día ahí se infectó en ese lugar. Entonces no tiene sentido, pues si lo que haces con una mano lo destruyes con la otra, ¿verdad? Hay que hacer las cosas bien y sabemos hacerlo. Y sabemos hacerlo porque tenemos muchísima y amplia experiencia en esto, pero no estamos usando nuestras capacidades, ¿verdad? Y no se está educando a la gente. Fíjate que en medicina y especialmente en el Ministerio de Salud, que es así, pues en las instituciones que prestan servicios, hay una cosa que se llama oportunidades perdidas. ¿Qué significa eso? Que llega una mujer porque le dolía el oído y vos la dejaste ir y no la captaste para hacerle, o por lo menos para citarla, pues hacerse su Papá Nicolau, que es la primera causa de muerte en el país. Ahí, cuando llegó con el dolor de oído, hubieras podido captarla y le evitas la muerte. Para hacerle el autoexamen de mama. En caso de hombre, ¿verdad? Y depende de la edad, para el examen de la próstata. Entonces, esto es lo mismo. Tenés
miles de gente que te están llevando a las unidades de salud y que no le estás dando información, no le has dado un panfletito, un documentito que diga qué vacuna le estás poniendo, cuáles son las reacciones secundarias, no hay registro de este tipo de reacciones. Cuando yo recomendé la vacuna soviética, la Sputnik Sputnik. 5, sí, la Sputnik 5 yo no la recomendé porque es que no hay publicaciones, salió una sola publicación, sino porque yo le di seguimiento a la gente que estaban vacunando en Argentina. Y cuando ya habían 300.000 vacunados y ellos te presentan todos los días, vos podés ver los datos hasta la última persona, entonces dije, ahora sí. Mira, ahora vamos seguro con esa vacuna, no hay ningún problema. Entonces uno ya la podía recomendar, ¿verdad? Pero la verdad es que estas vacunas tampoco es que dan mucha información. O sea, tenés Ahora, Cuba, que hablando de está información, funcionando. Ajá. doctor, hablando de información, esto del consentimiento que le hacen firmar a la gente, ¿es realmente un procedimiento o una explicación del procedimiento y las posibles consecuencias o es una manera de eximir responsabilidades? ¿Cómo se debe tomar eso? Mira, el consentimiento informado es una cosa que el paciente tiene derecho y que uno está obligado a hacerlo, pero en Nicaragua nunca se ha hecho con la vacunación. Se ha hecho cuando vas a operar a una persona, pero normalmente en vacunación nunca se ha utilizado esto. Pues vamos a ver en las jornadas, por ejemplo, recientes que pasaron de vacunación, no se les exigió eso. Vos no firmaste como padre, ¿verdad? La responsabilidad de que si una vacuna que le iban a poner al niño, si le pasaba algo, vos eximías de responsabilidad. Entonces, yo creo que eso es un uso inadecuado, en primer lugar. En segundo lugar, vos no podés eximir al gobierno de su responsabilidad. O sea, ese es como que diga, Ministerio de Salud, usted nada tiene que ver con la salud. Pero ¿y dónde está eso? Si la Constitución lo dice, ¿verdad? Entonces no tiene absolutamente ningún sentido. Eso generó mucho temor, pero por suerte la nicaragüense, más que el nicaragüense, ¿verdad? Es inteligente y se da cuenta de que, bueno, lo firmo y ya está, ¿verdad? Pero la verdad es que no debería ser así, debería explicárselo a la gente, mire, le vamos a poner una vacuna, esta vacuna se llama Sputnik 5, la hizo un instituto, el Instituto Gamaleya de Rusia, ya se corroboró, tiene un 92% de eficacia, las reacciones secundarias más frecuentes son esta y esta. Y entonces cuando vos le das toda esa información a la gente y usted tiene que prepararse de esta manera antes de vacunarse, esto es lo que tiene que hacer durante la vacunación, esto es lo que tiene que hacer después de la vacunación, una vez que ya le diste toda esa charla, ¿verdad? Al paciente o al grupo de pacientes, entonces ahí procedes a que firmen. Así Eso es. se llama consentimiento informado. Ahora, Si no es firmar un consentimiento desinformado. así es. Ahora, alguien me pregunta, si hoy me vacuno con AstraZeneca, allá en cualquiera de las localidades en las que el MINSA ha dispuesto para esto, y ese mismo día me contagio en la fila porque las aglomeraciones ahí están, ¿qué pasa? ¿Hay algo de eso, doctor? ¿O inmediatamente la vacuna bloquea el efecto de ese contagio de la fila? No te va a proteger porque es demasiado rápido. Lo que sucede es lo siguiente, también para evitar, y quiero aprovechar aquí para que eviten crear o generar desconfianza en la vacuna. ¿Qué sucede? Si yo hoy me voy a vacunar, a lo mejor yo ya llevo el virus adentro. A lo mejor lo adquirí hace 14 días, a lo mejor lo adquirí hace 10 días o hace 5 días. Entonces yo me pongo la primera dosis y a lo mejor no tengo ni reacciones secundarias, pero después me da la COVID. Es porque ya la llevaba. Esa es la primera cosa. El segundo escenario puede ser que yo me vacune, pero ese día que yo me vacune, ese día me contagio. Y el tercer escenario es que como ya me puse la primera vacuna, me siento campeón, como decimos en Nicaragua, a mí no me va a dar y dejo de tomar las medidas de prevención y vuelvo a agarrar la COVID y me infecto. Y lo mismo pasa con la segunda dosis. Puedes estar infectado antes, durante la vacunación o posteriormente. Y hay que estar claro que estas dos vacunas que tenemos en Nicaragua, sin meter la Pfizer, ¿verdad? Necesita un mes después para que la vacuna te proteja. Pero recordamos que no hay vacuna que proteja 100%. Entonces, la eficacia de la Covishield es 82%. ¿Qué significa? Que de cada 100 personas vacunadas, 82 van a quedar vacunadas y protegidas, pero 18 van a quedar vacunadas y no protegidas. Y si es de Sputnik 5, es 92% de eficacia, eso significa que de cada 100, 92 van a quedar vacunados y protegidos y 8 vacunados y no protegidos. ¿Verdad? Y ahora con la variante Delta, aunque estas vacunas sí están funcionando, mientras la variante no siga haciendo más cambios, que los puede hacer pronto, las vacunas actuales que tenemos están funcionando, pero ¿funcionando para qué? No para prevenirte que te dé la enfermedad,
porque te puede dar la COVID-19 por la variante Delta, y si estás vacunado y ya pasaste más de un mes de una segunda dosis, te puede disminuir, digamos, la intensidad de la enfermedad, pero va a evitar, que eso es lo principal en una vacuna, que te compliques y que fallezcas por la COVID-19. Las preguntas están lloviendo, doctor, por todas partes, porque realmente la gente está ávida de conocer más información. ¿Qué pasa si alguien se aplica la Sputnik, la dosis, la primera de Sputnik, pasan los 3 meses, ¿verdad? Y no se aplica la segunda dosis? ¿Qué pasa? Sí, mira, el cuerpo tiene un sistema de defensa, que es el sistema inmunológico, que tiene una memoria de elefante. No se le olvida nada. A nosotros se nos olvida, pero al cuerpo no se le olvida. Entonces, no perdés esa primera dosis, no se pierde. Lo que pasa es que, según el Instituto Gamaleya, que es el que hizo la vacuna rusa, dice que te la puedes poner la segunda dosis hasta 90 días. ¿Verdad? Y han estado haciendo pruebas, por ejemplo, como en los argentinos, Rusia no pudo cumplirle, entonces los argentinos han estado haciendo pruebas y acaban de sacar unas publicaciones recientes en las cuales están haciendo combinaciones del Sputnik con otras vacunas, porque en realidad la mayor parte de las investigaciones, ¿de dónde provienen? De la Pfizer y la Moderna, ¿verdad? Y de la Johnson Johnson y de la de AstraZeneca, la de los países desarrollados. Y entonces, por ejemplo, si vos tenés la Covishield puesta, la primera dosis, la segunda dosis te puedes poner o la Moderna o la Pfizer sin problema. No hay consecuencia de que sea Sputnik primero y después AstraZeneca. Es que no sabemos. Ese es el problema. Lo que te digo, sí sabemos que después de Covishield, porque es la AstraZeneca, puedes ponerte la Pfizer y la Moderna. Nada más, fíjate que la Johnson no, solo esas dos. Okay. Ahora en Argentina se están haciendo investigaciones, ¿verdad? Porque el problema que tienen los países es que te dieron la primera dosis y no te dieron la segunda dosis. Entonces, en el caso de Nicaragua, ¿qué tenemos? En el caso de Nicaragua, entiendo yo, si no ha llegado, va a llegar, ¿verdad? La vacuna, una donación de la Pfizer. Entonces, la gente que se vacunó con la Covishield, la segunda dosis se la puedes poner de la Pfizer. Y no hay ningún problema. Sin ningún problema, porque ya se investigó. En Ecuador, por ejemplo, estaban vacunando con una vacuna china que no era muy alta la eficacia, creo que tenía 62%, algo así. Y el grupo de médicos ya decidió ponerle a toda la población una tercera dosis. ¿Verdad? Eso pues yo dije, hombre, en epidemiología no es así, porque en epidemiología o te equivocas en grande o la acertás en grande. Entonces, ¿qué les costó haber agarrado unas cuantas personas y hacer las pruebas con ellos? ¿Verdad? Y seguirlo, porque es fácil. O sea, si vos ya estás vacunado, por ejemplo, me imagino que vos ya estás vacunado, si vos ya estás vacunado, vos vas y te haces una prueba, no porque estás enfermo, te haces una prueba de anticuerpos y te va a salir que tenés anticuerpos IgG, ¿verdad? Quiere decir que ya vos tenés defensa. Sí. Eso perfectamente se puede ver. Entonces ellos deberían haber hecho esa investigación antes de hacerlo masivamente. Ahora, doctor, en Nicaragua hay una campaña para vacunarse en contra de la influenza. ¿Qué pasa si se aplica en la misma semana la vacuna de la influenza y la misma semana, porque puede coincidir, la del COVID-19? Cualquiera que sea. No debería hacerse así. Debería haber un periodo de 15 días entre una vacuna y otra. No importa si comenzás por la vacuna contra la COVID o contra la influenza. Tiene que haber 15 días de diferencia. Porque si no, digamos, las dos vacunas van a ir una en contra de la otra, ¿verdad? Siempre es preferible esperar. En realidad, científicamente son 14 días. Yo digo 15 días porque en Nicaragua a veces contamos mal, ¿verdad? Pues 15 días a partir de mañana, no a partir de hoy. Aquí me pregunta uno de origen ruso, ¿verdad? Alguien que es de origen ruso, le decíamos el ruso, mentira, le decíamos el ruso allá en la colonia de Junio. Me dice, a mí me pusieron la primera rusa. ¿Cuánto me protegerá? Me pregunta. La primera, es que ninguna primera dosis te va a proteger como la segunda dosis. A ver, cuando vos tenés una vacuna que con una sola dosis te protege, no necesitas una segunda dosis. Entonces, de la única vacuna que yo conozco que es una sola dosis es la Johnson Johnson, ¿verdad? Como de la misma marca aquella que utilizábamos para los niños, aquellos talcos, aquellas cosas, Johnson Johnson. Entonces, esa empresa es una sola dosis y ya está. ¿Por qué las demás son 2 dosis? Porque necesitas 2 dosis para poder levantar los anticuerpos. O sea, con una sola dosis levantás hasta aquí, no es suficiente para protegerte de la enfermedad. Con 2 dosis ya levantás hasta aquí, esa es la diferencia. Pero con la vacuna de una sola dosis, como la Johnson, levantaste hasta aquí, levantaste lo suficientemente grande. Entonces, las vacunas están diseñadas para eso.
¿verdad? Este es como el carro que le tenés que cambiar el aceite cada 5.000 kilómetros, ¿verdad? Bueno, sí, pero es que eso depende del aceite. Vos decís, es correcto, hay unos aceites que, bueno, eso lo venden en Estados Unidos, yo no lo he visto en Nicaragua, que son un poquito más caros, pero que son aceites artificiales, por decirlo así, ¿verdad? Que son unos aceites modificados que te aguantan 30.000 kilómetros. Sí. Entonces depende. Entonces lo que vos no podés hacer es que porque a alguien se le ocurra hacer una cosa, no, no, así como los medicamentos tienen, si vos vas a tomar un acetaminofén de 500 miligramos, son 2 tabletas para adultos cada 6 horas. Igual las vacunas, son 2 dosis, una dosis no es suficiente. Y todos tenemos que estarnos protegiendo, porque si nosotros no tomamos las medidas de prevención del distanciamiento, mascarilla y demás, si yo estoy vacunado, el virus me puede entrar, no me da nada a mí, pero yo puedo estar transmitiendo Así el es. virus. Te Entonces convertí yo en un tengo que ser vector. responsable. Exactamente. Yo estoy contagiando al resto. Que Ahora, dicho sea de paso, quiero aprovechar que el sí. personal de salud en Nicaragua no se ha vacunado, ¿verdad? Y vos me hablabas de los colegios, igual. O Sí, sea, los esa profesores. era la pregunta con la que iba, doctor. Y es que Ajá. todavía no se vacuna todo el personal de salud, que es el que está directamente con el ciudadano atendiéndolo en la vacuna o en el hospital cuando llega. Y bueno, sigue esa actitud desalmada del régimen de mantener al personal expuesto, el personal de salud expuesto al contagio cuando debería estar inmunizado, por lo menos cubierto en el porcentaje que las vacunas le proveen a uno para evitar ser alcanzado por la pandemia. No pasa eso. ¿Qué se puede hacer? Fíjate que, por ejemplo, el personal de salud, ¿por qué hay que vacunarle? ¿Cuáles son las 2 razones técnicas? La primera, la que vos decías, está trabajando en un ambiente con alta carga viral, lo que significa un montón de virus. Imaginémonos abejas, el montón de abejas o el montón de avispas, pues alrededor de uno. Imagínense que en los hospitales está lleno de abejas. ¿Vos te meterías a un cuarto lleno de abejas? Por supuesto que no, ¿verdad? Bueno, eso es lo que están haciendo los trabajadores de salud, metiéndose en un cuarto lleno de abejas. Entonces, obviamente, si no tienes los equipos de protección personal, si te dan una mascarilla al día, en vez de darte 3 por lo menos quirúrgicas, se te va a humedecer y no estás protegido. Entonces, esa es la primera razón, es trabajar en un ambiente en el cual tenés que tener la protección de los equipos y la vacuna. Pero además, vos estás viendo por lo menos 50 pacientes. Entonces te volvés también como trabajador de salud una fuente de contagio para los demás. Esas son las 2 razones por las que se deben hacer. Y te cuento, por ejemplo, ahorita que tengo los números frescos, 85 médicos y médicas han fallecido, ¿verdad? En Nicaragua de la COVID-19. Y posiblemente más, porque yo conozco médicas que su papá médico falleció de COVID y me dijeron, doctor, no quiero que mencionen a mi papá y uno tiene que respetar, ¿verdad? Pero tenemos 85 fallecidos médicos. Y hay un dato aquí interesante. Fíjate que si vos comparás la cantidad de mujeres que fallecieron el año pasado, era como el 8%. O sea, de cada 100 fallecidos médicos eran 8 las mujeres, ahora son el 28%. O sea, prácticamente estás hablando de que subió casi 4 veces la cantidad de mujeres que han fallecido en relación al año pasado. Ojo, ojo, ahí nos está dando otra alerta importante. Doctor, este es el otro punto que no quiero dejar de mencionar. Se habla de una tercera dosis. Acá en Estados Unidos se está hablando incluso de una tercera dosis. Y en el caso de la Pfizer particularmente se habla de la tercera dosis por el tema de la variante y la variante Delta particularmente. ¿Es necesaria? ¿Cuánto puede ayudar? ¿O con las 2 dosis que se pone uno es suficiente? Mira, con las 2 dosis que se ponen no es suficiente, pero además tenés que seguir las medidas de prevención y ahí ha sido el error. O sea, esta enfermedad te está diciendo que es un abordaje integral, te está hablando que tiene que haber lugar ventilado, te está hablando que tenés que ponerte la mascarilla o la careta, te está hablando que tenés que lavarte las manos con agua y jabón, que tenés que tener un distanciamiento de al menos de 2 metros, que tenés que vacunarte con las 2 dosis, pues en caso de la Johnson & Johnson con una dosis. O sea, te está diciendo con suficiente tiempo todo lo que tenés que hacer, pero si vos tomas una sola medida, es como que vos te la ves nada más un dedo pues de la mano y con eso no estás haciendo absolutamente nada, la enfermedad te va a pasar. Entonces no se ha hecho suficiente esfuerzo y aquí lamentablemente la medicina se ha biologizado mucho, porque si vos me decís, háblame del virus, puedo pasar horas hablando del virus yo, pero me decís, háblame del comportamiento humano, posiblemente no pueda pasar hablando horas del comportamiento humano, que es donde nos tenemos que centrar. ¿Por qué razón la gente tiene conducta suicida? ¿Por qué razón la gente es tan egoísta y está contagiando a los otros?
Y aquí viene una pregunta que tiene que ver con los suicidas que usted está mencionando. Porque usted decía hace un rato el tema de las variantes. Los virus tienen que defenderse y se van mutando para seguir haciendo el trabajo de afectar a un cuerpo. Eso fue lo que más o menos yo le entendí hace un rato, ¿verdad? Espero que no me aplacen pues, al momento del examen. Pero bueno, hay gente que dice, ¿para qué me voy a vacunar si ahorita, primero, comenzamos con el coronavirus, ahora está la Delta, después viene Alfa, después viene Omega, después viene este, y ese es el argumento por medio del cual dicen, yo no me vacuno porque esto no es otra cosa más que un negocio de las farmacéuticas mundiales y el coronavirus es un mito? Y bueno, pues, pero ante esas visiones, doctor, ¿cómo se responde? Porque las variantes sí están. Y después de Delta sí puede venir otra, pues que se llame sopa, otra que se llame, qué sé yo, lo que sea. Pero sí, las variantes ahí van a estar y por tanto vamos a estar enfrentados a los virus siempre. Sí, pero si tomáramos las medidas de prevención, el virus se acaba, porque vos bien lo señalaste, el virus pasa de una persona a otra. Pero si vos y yo estamos separados a más de 2 metros y a mí me da el virus, yo no puedo pasártelo a vos, hasta ahí llegó. O sea, el virus muere conmigo. Como aquel dicho que dice, muerto el perro se acaba la rabia, ¿verdad? O sea, es igualito esto. Si vos estás separado de ese virus, no puede brincar a la otra persona. Y eso es lo fundamental para hacer. Ahora, hay mucha gente que tiene temor a la vacuna. Y es normal porque se ha escuchado de 45,000 cosas. Mira, la gente se ha vacunado. Si vos le contaras todo lo que puede pasar con las vacunas que se han puesto antes, nadie se ha cuestionado tanta cosa, ¿verdad? ¿Y por qué te estás cuestionando algo que estás hablando de que para hacer una investigación con 40,000 sujetos, con 40,000 personas, pues es suficiente para hacer una investigación? Estamos hablando que se han puesto millones, pero millones de gente la vacuna. Ya es suficiente para conocer si hubiera habido problemas. Mira, y lo otro es, en el fondo, denota el que no tiene una información correcta, que no está utilizando fuentes correctas de información científica, con evidencia científica, pero por otro lado, en el fondo también es temor, ¿verdad? Es la bravuconada, yo no me vacuno porque el machismo, el temor, ¿verdad? En el fondo es temor. Entonces la religión a veces, gente, la religión. Sí, también uno tiene que ir hablando con la gente y con la gente vos vas sacándole la información de qué es lo que realmente en el fondo teme, ¿verdad? Realmente, porque hombre, si yo me voy a vacunar para proteger a mi familia, yo me vacuno. Hombre, si a mí me tienen que cortar un brazo para proteger a mi familia, que me lo corten. Y eso es peor, ¿verdad? Que ponerte una vacuna que sí. no te va a hacer esa parte. Pues yo creo que a final de cuentas lo que está denotando es un egoísmo, una falta de solidaridad y una falta de responsabilidad, porque los adultos tenemos que cuidar. Y ahora, ¿qué es lo que queremos? Un pueblo enfermo. Como así decías vos, esa gente que pasó hace meses y está toda dolorida y se siente como que, como viejito. Como que se tiraron 10 años encima, como viejito. O sea, es que no puede ser, ¿me entiendes? Como viejito a los 30 años, doctor. Como viejito a los 30, a los 35, que es una cosa impensable. Acá, por ejemplo, doctor, hay estados, en Nueva York, por ejemplo, para poder entrar a un lugar cerrado, y ahí está el gran escándalo ahora, que es la discriminación. ¿Cómo es posible que estén pidiendo como pasaporte a poder entrar a un lugar cerrado que ya te vacunaste? Entonces comienza la ola de los que no se vacunan y dicen, eso es discriminación, eso es violar mi derecho. La pregunta es, como se las pongo siempre a los que fuman. Vos tenés derecho a fumar y yo tengo derecho a que respetes que yo no fumo. Así. Mi derecho comienza donde el tuyo termina y viceversa, ¿no? Pero lo que pasa es que el ser humano es sumamente complejo y siempre quiere que prevalezca mi punto. Pues el tuyo no vale. Y mi 9 es tu 6 y tu 6 es mi 9. Y es difícil mantenernos ahí, doctor. Sí, pero hay que convencer, hay que educar a la gente. Yo creo que es una enorme oportunidad para que la gente discuta, para que la gente... Es que yo tengo miedo porque me van a pasar un virus, pero es que mire, si es que la vacuna no tiene virus. La vacuna es como que, como que te arranque un pelo a vos, ¿verdad? Y de ese pelo tuyo hagamos la vacuna. No va a aparecer un Luis Galeano, ¿me entendés? Dentro de mi cuerpo, no hay manera. ¿Ya? Entonces yo creo que lo que ha faltado es una información correcta, lo que ha faltado es educar más, y te digo, lo ves inclusive en los trabajadores de salud, lo ves y hasta en médicos, ¿verdad? Que te están recetando medicamentos que no son, que te están diciendo cosas que son incorrectas, porque no se ha estudiado, porque no se mantiene al día, porque no están utilizando fuentes confiables. Entonces ya sabemos que tenés la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el FDA, el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Desarrollo, el EMA, que es la
la empresa de medicamentos europeos, tenés una cantidad de acceso a información importante. Y esa es parte del trabajo que hacemos nosotros, porque estamos continuamente mandándoles información al médico. En Estados Unidos ahorita la tercera dosis está aprobada para la gente que tiene problemas con sus defensas, que las vacunas no le suben lo suficiente. Se supone que están hablando que para el 18 de septiembre, no sé qué, es posible que le pongan tercera dosis al resto de la gente. La tercera dosis no te va a hacer daño, pero no es suficiente para controlar la delta. La delta vos tenés que hacer los mecanismos de prevención, este distanciamiento, las mascarillas, para que realmente lo cortes de raíz. Si no, vamos a seguir en este cuento, porque mañana no va a ser la delta, mañana va a ser otra, y esa vacuna, las vacunas actuales no van a funcionar. Entonces, eso es importantísimo, estar claro de ello, que las medidas de prevención las tenemos que seguir tomando, que deberíamos hacer más investigaciones sobre el comportamiento humano, por qué se comporta la gente de esa manera. Mira, si lo estamos viendo, si una persona está maloliente, te decía yo, vos te retirás, te tapás la nariz y te tapás la boca, mira, buscas un lugar ventilado, si eso es lo que le estamos pidiendo a la gente que haga. Qué difícil. Mira, pero es complejo porque además necesitas una sola voz, necesitas un liderazgo fuerte. En Nicaragua hay muchas voces. Necesitas un liderazgo fuerte, necesitas decir esto es lo que hay que hacer. Porque en salud pública las cosas son como son. Y vos no tenés derecho a hacerlo. ¿Por qué antes? Por ejemplo, no sé si te acordamos antes que a la gente que tenía tuberculosis la mandaban allá al norte, en Nicaragua, adelantito de Matagalpa, había un sanatorio para tuberculosis, lo ponían lejos. Sí. ¿Verdad? Y habían pacientes que tenían tuberculosis que hasta te escupían en la cara, ¿verdad? Para ver si vos te enfermabas también y sufrías lo de ellos. Ese tipo de cosas en estos tiempos no se puede permitir. Sí, y bueno, en medio de todo esto, hay tanta especulación con esto también, doctor. Porque cuando uno mira, por ejemplo, lo que está pasando con la Iglesia Católica, hay gente que me dice, ¿no será que los mandan a contagiar a los sacerdotes? Pero yo no sé, le digo. La verdad es que tenemos un régimen tan protervo que uno no puede descartar este tipo de cosas. Pero bueno, doctor, lo que iba a preguntarle tiene que ver con la información que se maneja desde la dictadura. ¿Ustedes de verdad no saben si existe un equipo multidisciplinario dentro del régimen que le esté dando seguimiento de verdad a esto, serio, que lo manejen y que le digan, por ejemplo, a la señora Murillo, mire, compañera, nosotros decimos que hay un muerto a la semana, pero en realidad no es cierto. Tenemos tantos de verdad. O sea, usted no conoce si hay una contraparte real dentro del Estado, dentro del MINSA, dándole seguimiento serio a este asunto, ¿o no? Yo sinceramente creo que no, porque vos lo ves en la práctica, pues lo que se está haciendo en la práctica obedece a más orientaciones de tipo político que orientaciones científicas. Ya, quiere decir entonces que ese muerto por semana, que es el único país en el mundo donde hay un muerto por semana, o el único, creo yo, ¿verdad?, que se ha mantenido invariable desde hace meses, un muerto por semana. ¿Cómo será eso, man? En el resto del mundo no existe otro país más que Nicaragua que tenga un muerto por semana. ¿Cómo se explica eso? Es el único, hay un subregistro enorme y no se está... o sea, vos podés cambiar los diagnósticos, ¿verdad? Si cambias el diagnóstico no te va a salir nunca. Si vos seguís poniendo neumonía, que murió por neumonía, que murió por diabetes, que murió por infarto, típica, que murió por otras causas, ¿verdad? Y no pones lo que es COVID, entonces no estás haciendo el trabajo correcto. Mira, porque uno siempre tiene que poner las causas, vos tenés que poner 3 causas. Tenés que decir cuál es la causa de base, que esta persona tenía diabetes. ¿Cuál es la segunda? Que se complicó con neumonía, la segunda causa de muerte, tenés neumonía, COVID. Y la tercera puede ser que murió por insuficiencia respiratoria, pero tiene que salirte COVID en una de las 3 y no te sale. Entonces lo peor que puedes hacer es como el alcohólico que va moviéndose de un lado al otro, ¿verdad? Pues te dice que no, que él va caminando recto. Si vos no querés ver la realidad, es muy difícil. Y hablando de realidades, por ejemplo, nosotros tenemos en Nicaragua un suicidio diario, pues. ¿Ya? Pero en Nicaragua es mucho más. Y hay una cosa que yo quisiera aprovechar para alertar, que ya lo he hecho en otros medios, quisiera aprovechar el tuyo, adelante, que es lo siguiente. Mira, si nosotros no agarramos el toro por los cuernos y realmente, si el gobierno no modifica su actuar, o nosotros los ciudadanos no modificamos nuestro actuar, porque nadie está obligado a ir a una aglomeración, ni nadie está obligado a andar sin máscara, ni nadie está obligado a hacer lo que no quiera. Entonces, si nosotros no tomamos las medidas de prevención, mire lo que va a pasar en Nicaragua. En Nicaragua vamos a tener una cantidad de gente joven con secuela o daños. Eso se llama
COVID persistente, que ya está inclusive definido que personas que padecen sintomatología después de 3 meses. No estoy hablando que el COVID, que te puede repetir perfectamente, ¿verdad? No estoy hablando de eso, estoy hablando de personas que ya se curaron del COVID, pero que se ha descubierto, una de las hipótesis más fuertes es que el virus se esconde en el intestino. Y de repente, cuando vos estás teniendo otra infección, y especialmente en las mujeres, pues por los cambios hormonales o porque hay más infecciones vaginales, etcétera, entonces estas personas comienzan a presentar estos síntomas. Entonces, imagínate un muchacho de 33 años que se le caiga el pelo. Con eso es suficiente para que se aflija, como decimos muy nicaragüense, ahora para decirlo en términos médicos, se angustie, entre en unos niveles de ansiedad grandes, se deprima y de la depresión al intento del suicidio, y al suicidio es un paso, porque el suicidio es, digamos, la máxima expresión de la depresión. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros en Nicaragua? Y está pasando en otros lados del mundo, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener nosotros? Que la gente se va a ir suicidando y vamos a tener un incremento de suicidio. Esa es la epidemia que a nosotros nos sigue, además que la salud mental. Pues la salud mental es una epidemia que ya está bastante grande en Nicaragua y que no la estamos reconociendo, pero aquí hacemos una alerta, ¿verdad? Porque es peligrosísimo. Hay que dar más apoyo a la gente joven. No es igual a mi edad que me duela el hombro, pues me duele el hombro, ¿y qué voy a hacer? ¿Verdad? Y tengo suficiente paciencia para aguantarme, para buscar medicamentos, para hacer, pero un joven no. Porque recordemos que la juventud de ahora no es ni parecida a la juventud que yo tuve. La juventud de ahora es inmediatista. Te manda un mensaje y quiere que le respondas ya, hasta te escribe ya, ¿y qué pasó? Y hasta te grita en el celular, ¿qué pasó? Bueno, pues no le respondiste inmediatamente, como que nada más estás pendiente de él. Quieren las cosas para ya. Mira, vos lo mirabas, yo me acuerdo, yo comencé en un apartamento de mi mamá, mi abuelita me regaló una refrigeradora, una tía me dio una cocina y así fue, y después comencé a comprar mis muebles y no, ahora los muchachos, casa, muebles, carro, todo de una sola vez. Yo no lo estoy criticando eso, lo que me preocupa es que el sentido de inmediatez vaya después a ser un factor que contribuya a la depresión en los jóvenes y al incremento de suicidios en nuestra juventud. Importante la recomendación y voy al último tema, doctor, y le agradezco todo el tiempo que nos ha dispensado porque ha sido más que interesante cada dato que nos ha dado. La lucha de los médicos independientes por informar sobre COVID-19. Hay una criminalización del médico que orienta a la ciudadanía nicaragüense sobre cómo actuar frente al COVID. Los datos del Observatorio Ciudadano han sido como un trueno en los oídos de la dictadura cada viernes por la tarde o por la noche. Y entonces hay una persecución en contra del gremio médico. Es algo realmente sin precedentes que en el mundo, creo yo, es el único país también donde a los médicos se les criminaliza por querer informar a la gente y orientar a la gente sobre cómo cuidarse de una pandemia que ha puesto de rodillas al mundo, a la humanidad. ¿Cómo usted puede, cómo usted ve a mediano y largo plazo el trabajo de los médicos en Nicaragua, sobre todo cuando lo que se quiere es uniformar el discurso y que se repita ese machote de los martes diciendo que solamente hay un muerto a la semana, por ejemplo? Sí, mira, para el médico es frustrante, ¿verdad? Y para el médico que está dentro del sistema de salud público ha de ser horroroso, ¿verdad? Porque tenés que decidir entre la comida y hacer algo que va en contra de la ética médica y en contra de lo que vos aprendiste y en contra de lo que querés hacer. Porque yo no creo que ningún médico queramos que alguien se muera. No creo que ningún médico queramos que alguien sufra. No queremos que algún médico, o sea, si hay un médico que dice que yo quiero que la gente se contagie o que promueve el contagio, invita a las aglomeraciones y cosas, a ese médico sí habría que quitarle el título, ¿verdad? Y el Ministerio de Salud se equivocó porque habría haber llamado para felicitar a los médicos, ¿verdad? Por el trabajo que se ha hecho, por la contribución para que haya menos muertos, por la contribución a que la gente se vacune, ¿verdad? Aquí no ha habido una campaña en Nicaragua de vacunación de la gente. La campaña la hemos hecho los médicos independientes, las asociaciones, y más bien lo que es lo contrario, pues te han amenazado con quitarte la licencia de ejercicio profesional, entonces para que no puedas trabajar como médico, te han amenazado de aplicarte la ley de ciberdelitos, te dicen de que por estar hablando del COVID vas a crear un problema de salud mental, si el problema de salud mental se crea por no decir las cosas a la gente. Y se le han eliminado, inclusive la Sociedad Nicaragüense de Medicina General que yo presidía, también nos quitaron la personería jurídica, pues, pero pues, eso no nos va a quitar lo que hemos hecho siempre, que es seguir educando. El problema es que si vos estás en Nicaragua y hablas de la COVID, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, pues,
los médicos que estemos afuera, incluyéndome, tenemos la obligación de continuar educando, pues, y decir lo que los otros no pueden decir, pues. Le ha tocado a usted salir de Nicaragua. Ve a sus colegas siguiendo este rumbo, porque es bien difícil cuando te encontrás en ese gancho de camino, ¿verdad? Ético. O los frijoles, el arroz, o la tarea, el apostolado del médico de salvar vidas, independientemente del costo que tenga para él. Efectivamente, mira, a los 400 y pico de trabajadores de salud que despidieron después de haber atendido a gente, después del problema político y social del 2018, esa gente no tenía por qué haberla despedido. Y después despidieron, el año pasado despidieron a 22, que nos dimos cuenta, ¿verdad? A 22 especialistas. O sea, si es que crear un médico cuesta. Son años, son 10 años de estudio, más las especialidades, y a los que despidieron tenían 20, 30 años. O sea, para llegar a conocer lo que yo sé, pasas un montón de años, no es solamente lo que le das, ¿verdad? Porque hay gente jovencita que es muy inteligente, no es lo que le das, es la experiencia, lo que vivís, lo que te cuentan los otros compañeros, lo que uno va aprendiendo, lo que te va dando la vida, porque no es lo mismo. Yo estuve dirigiendo la parte que me correspondía a mí en el Ministerio de Salud de 22 años, 24 años, por ahí. Era un chavalo, no es lo mismo que dirijas vos. Un país cuando tenés 40 años, la madurez es totalmente diferente. Ya no se diga cuando tenés 60 años, ¿verdad? Entonces, yo creo que más bien hay que reconocer el trabajo que han hecho los médicos, ¿verdad? Hay que apoyar a los médicos, hay que trabajar en conjunto, porque esta situación no nos va a llegar a ningún lugar más que tener enfermos, tener más muertos y tener más gente que va a quedar dañada. Entonces, lo que vamos a tener es un pueblo enfermo. ¿Es eso realmente lo que queremos? ¿Estar sembrando enfermedades para cosechar después daño? ¿Se van a callar los médicos, doctor, con todas estas amenazas, con toda esta criminalización de su labor de orientar a la sociedad nicaragüense en una situación epidemiológica de alerta como la que hay en nuestro país? Yo creo que sí, por un asunto de protección y de integridad física, pues, y de protección personal. Pero no van a dejar de hablar con sus pacientes, pues, que es lo importante. A lo mejor no van a poder estar hablando así como yo, porque estoy hablando libremente, porque estoy seguro. Eso no lo van a poder hacer ellos, pero van a hablar con sus pacientes, que es lo importante, ¿verdad? Y aquí, como yo les digo a la gente cuando hablo con ellos, que hacemos charlas o me invitan a webinar o cosas, yo les digo, recuerden el conocimiento que tienen ustedes, pásenlo. Pásenlo, no se queden con él, no sean egoístas, pasen ese conocimiento a la otra persona. Si vamos de boca en boca, vamos logrando hacer cambios en nuestro país, sabemos cuidarnos, podemos hacerlo. Mira, tenemos la capacidad, pero hay que hacerlo, pues, porque lo que no podemos es seguir permitiendo que muera gente cuando, yo te diría, casi el 100% de las muertes son evitables. Bien, doctor Argüello, ha sido un verdadero placer tenerlo en nuestro programa esta tarde. Yo creo que la gente ha despejado muchísimas dudas que tenía sobre lo que está ocurriendo con la variante Delta, el tema de las vacunas, este permiso famoso, este consentimiento firmado que no exime de culpa a nadie, porque la responsabilidad del MINSA va a seguir pesando igual, porque se trata de eso, ¿no? Del Estado asumiendo el costo de que aplique mal un procedimiento o aplique mal un medicamento o que un medicamento no esté adecuado para la población, entre otras cosas que hemos hablado. Yo lo felicito a usted porque ha sido consecuente, le ha tocado asumir el costo también de esto, de ser consecuente, pero la gente confía en palabras como la suya porque se trata de un médico que educa. Cada vez que el doctor Leonel Argüello habla, educa a la gente. Entiende la gente lo que usted dice y por tanto, por lo menos yo diría que ese es un gran paso adelante, dejar a la gente un poco más claro, ¿verdad? El panorama y darle las herramientas para poder defenderse. Le dejo unos segunditos, doctor, para que se despida de nuestra audiencia, que también le agradece muchísimo su comparecencia en el Saborcito de Estar Informado. Gracias, Luis, por esta oportunidad y gracias a los que nos están viendo y escuchando. Por favor, solamente les pido una cosita, valoren el riesgo. Revisen a su alrededor, miren si hay casos de COVID-19 y tomen las medidas de prevención. Protéjase y proteja a los demás. Muchas gracias, Luis. Doctor Leonel Argüello, epidemiólogo, un abrazo y hasta la próxima, que podamos tomarnos juntos un café. Fíjense ustedes, cuánta información, ¿no? De eminencia el doctor Argüello.
y siempre presto, siempre dispuesto, siempre anuente, asumiendo consecuencias, fuera del país, exiliado, otro más. Pero de donde estamos, y ese es el gran valor de este programa, y de gente como el doctor Argüello también, entre decenas o centenares de exiliados, que es que la dictadura no cuenta con que seguimos dando la batalla. Desde fuera le seguimos dando guerra, como se dice popularmente. Le seguimos dando guerra y vamos a seguirle dando guerra. Porque silenciar a un país no es posible. No es posible y se lo venimos demostrando y se lo vamos a seguir demostrando. Así que muchas gracias al doctor Argüello por esta comparecencia que ha sido extraordinaria y nos ha ayudado muchísimo a despejar dudas que teníamos nosotros, ¿verdad? Y que tenían ustedes también. Hemos tratado de evacuar algunas preguntas que nos enviaron en medio de la conversación. No todas se pueden porque el tiempo siempre apremia, pero al doctor le agradecemos esa anuencia, esa disposición de hablar con nosotros. Vamos cerrando el programa y vamos con las caricaturas. Hoy la de Manuel Guillén es esta. Aparece migración y extranjería, nuevos ciudadanos bienvenidos a Nicaragua, y ustedes ahí están viendo el grupito, la calaña que está entrando al país. Y dice un ciudadano que los ve de largo, a los talibanes, a los rusos, a los mafiosos, a los ampones. Década de los 80, 2 puntos. Bienvenido a Nicaragua. Ay. Qué terrible, ¿no? Vamos con la siguiente, que es la de Pedro Javier Molina. Y ahí aparece otra vez el vetusto y en su boca se ve la abertura de una máquina de lavar dinero y estamos combatiendo el lavado, dice Ortega. No es el COVID, es el lavado. Estamos lavando Bancorp y estamos lavando Albaniza, entre otras cosas. Albaniza, Caruna, Bancorp, Albaliniza, Alba Transporte, Alba Construcción, Alba Alimentos, Alba, todo lo que se lo... Albatazo, como dijo el otro día, AR. Caco, esta es la caricatura de hoy. Ay, mamita, dice el silencio. Y en rojo y negro lo pone Caco, ¿no? Bandido este Caco. La sociedad humana está mal por la fechoría de los malos, como por el silencio de los buenos, decía Facundo Cabral. De nuevo, la sociedad humana está mal tanto por la fechoría de los malos como por el silencio de los buenos. Clase de respuesta es la que le tira Caco al filósofo y poeta Mike Healy. Pedrada en el ojo, diría el profesor Julio Francisco Báez, que siempre nos está viendo. Disparó al codillo. Me están diciendo, y yo creo que a ustedes, varios les ha llegado esta información, de un documento que da vuelta en redes sociales, que el servicio militar en Nicaragua se va a instaurar. Hasta ahora, y debo decirlo, para tener la salvedad y después no me muestren el video. Hasta ahora ese documento es falso. Hasta ahora. Como el otro que dice la ley de los ausentes, que si no estás en el país por tanto tiempo te van a quitar tu propiedad. Hasta ahora sigue siendo falso y tiene meses de estar circulando. Hasta ahora, lo digo con responsabilidad. Así que para quienes están inquietos con esto, hasta ahora sigue siendo falso. Para que tengamos también un poco de tranquilidad, ¿verdad? Porque sí, angustia, por supuesto que angustia, una información que venga en esa dirección. Así que de momento, en ese aspecto, no se ha podido comprobar. Mañana es viernes de redes, superchat, llamadas telefónicas, comentarios y participación de ustedes. Y yo les invito desde ya a que estén ahí
en primera fila para que compartamos en el programa de viernes. ¿Cuántos me gusta hemos logrado, doña Dickel? En un programa como este deberíamos estar cerca de los 2.000 o superando los 2.000 ya. Porque ha sido... ¿Qué dice don Andrés? Saluda a don Andrés Fabián, que está por aquí, dando una vuelta. ¿Cuántos me gusta tenemos hasta ahora, doña Dickel? 1888. Bueno, son 112 para llegar a los 2.000. Eso lo logramos en los siguientes segundos, por supuesto que sí. Ustedes se van a encargar de que lleguemos a 2.000 y más. 1.900 ya, excelente. Gracias por esa dinámica en la que ustedes nos acompañan siempre. Y les agradezco también esta sintonía de todas las tardes, porque déjeme decirle que cuando yo veo la cantidad de cuentas conectadas en mi programa en vivo, en Facebook y en YouTube, me siento privilegiado. Me siento honrado, de verdad. Normalmente este programa tiene promedio, en vivo, promedio 3.000 cuentas en YouTube. Promedio, en vivo. Y cerca de 1.800 o 2.000 en Facebook. Promedio. Eso definitivamente que es un honor para un programa como el nuestro. Y nosotros lo agradecemos. Este equipo lo agradece. Porque trabajamos todos los días en la búsqueda de hacer el mejor programa diario. Y si nos equivocamos, como pasa en los programas en vivo, ocurre. Porque es en vivo. No está pregrabado y no se puede editar, como pasa con los programas editados, que son de muy buena calidad y todo, pero en el en vivo vas en caliente. Y te pasa y te caes y te levantas inmediato y doña Dickel me deja mudo y después me pone o una imagen que no es la que corresponde, o a veces yo mismo me tropiezo con algo que digo que no fue lo correcto. Pero procuramos todos los días hacer el mejor programa para ustedes. Y es por eso que yo les agradezco tanto la sintonía como la confianza. Y a los que son Patreons, pues mucho más. Porque han decidido confiar en nosotros en algo más allá de vernos, sino que apoyarnos. Y eso tiene que descansar en nuestros hombros como un trofeo. La responsabilidad que ustedes nos ponen en los hombros. Porque, a ver, el que se hace Patreon le permite al otro que no es Patreon vernos. Y todos ustedes tienen el derecho a que hagamos el mejor esfuerzo siempre para seguir dando la batalla. Y en horas laborales sacan el ratito para vernos. Eso también es una cosa que nosotros debemos de sobrevalorarlo. Porque que se salgan un ratito de lo que están haciendo del trabajo. No que se salgan de la oficina, sino que en la oficina de pronto pongan el audífono, pongan el teléfono y estén con la computadora y estén escuchándome. Y de vez en cuando viéndome. Como hace este ruso bandido. Este es uno de los bandidos que Eso es extraordinario. Y eso no. Bueno, me van a decir, qué barbaridad. Está diciendo que es extraordinario que dejen de trabajar. No, estoy diciendo que de pronto hagan una pausa. En lugar de salirse de la oficina para ir a tomar aire, se tomen un sorbo de café con vos. Eso estoy diciendo. Ya llegamos a los 2.000. Y eso es gracias a ustedes también. ¿Se dan cuenta? Son ustedes realmente los que impulsan este programa y los que nos bendicen todos los días con su audiencia. De verdad se los agradecemos de corazón y nos comprometemos siempre a seguir dando la batalla desde abril hasta la libertad. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país, vamos a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Manténgase firme y digno
Y recuerde que no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.